bendiga en esta hermosa noche que el Señor nos concede, gloria a Jesús, de estar en la casa, bueno, lo que se constituye, ¿verdad? Como casa del Señor, gloria al Señor, y que hemos convertido en puerta del cielo y lugar para nosotros considerar la palabra del Señor. Amén. Así que agradecemos a todos los que se están conectando en esta noche. Les saludamos y le pedimos que usted, ¿verdad?, comparta esta transmisión, gloria al Señor, para que sea de bendición a otras vidas, ya que hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Así que saludamos a José González, saludamos a Rebeca, que ya está conectada, a Iliana, gloria al Señor, a nuestro hermano Roy, gloria a Jesús, aleluya. También saludamos por ahí a nuestra hermana Margarita Pomales, Angie, gloria al Señor, nuestra hermana Angélica, gloria a Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, nuestra hermana Ilsi, gloria al Señor. Qué bueno es poder saludarles en la noche de hoy, gloria al Señor. Y vamos a prepararnos en esta noche para considerar rapidito la palabra del Señor. No sin antes, pues queremos leer una porción bíblica, gloria al Señor, para introducir o para comenzar en esta noche. Yo le voy a invitar a que usted busque su Biblia en el libro de Judas, gloria al Señor. Libro de Judas, capítulo, tiene un solo capítulo, así que vamos a leer, gloria al Señor, ese capítulo, gloria a Jesús. En esta noche saludamos, seguimos saludando, gloria al Señor, a nuestra hermana Janet Alvarado, nuestra hermana Nancy Martínez. Dios te bendiga mucho, Nancy, me alegra de que estés conectada con nosotros. Nuestra hermana Sandra Medina, Dios te bendiga mucho, gloria al Señor. Nuestra hermana Dali está por ahí también viéndonos, gloria a Jesús. Nuestra hermana Digna, Dios te bendiga mucho, qué bueno poderles saludar y qué bueno que estén conectados, gloria al Señor, para estudiar la poderosa palabra del Señor. Siempre que consideramos la palabra del Señor, nos da a nuestra vida, es a nuestra vida aliciente, es de fortaleza. Por más que hayamos estudiado o hayamos visualizado o hayamos leído diferentes capítulos de la palabra del Señor, siempre el Señor tiene que hablar algo fresco, algo nuevo, algo que nos da vida, porque precisamente la palabra del Señor es vida, gloria al Señor. Así que en esta hora saludamos a Stephanie, Dios te bendiga mucho, Stephanie. Saludamos a John Rubén, que se conecta, saludamos a Coral Ramos, Dios te bendiga mucho, Coral, gloria al Señor. Y también saludamos a nuestra suegra, nuestra hermana Evelyn Arroyo, gloria al Señor. Bien, vamos a buscar nuestras Biblias porque queremos comenzar rapidito, gloria al Señor, en el libro de Judas. Vamos a leer ese capítulo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados. Por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque no han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria, gloria al nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Qué hermosa es la palabra del Señor, y ciertamente para los que sean fieles a Jehová, gloria al Señor, y se mantengan, ¿verdad?, buscando siempre esa llenura, esa perfección, gloria al Señor, porque somos humanos, estamos propensos a fallar, propensos, ¿verdad? Tenemos esta tendencia pecaminosa, pero si tú y yo reconocemos cuál es nuestra condición y nos acercamos al Señor con un corazón contrito, humillado, reconociendo que de Dios es el poder, Dios ha de obrar en nuestras vidas. Aleluya. Y nos va a presentar Jesucristo sin mancha. Y nos va a presentar Jesucristo, aleluya, ante el Padre como aquel que ha sido fiel, aquel que ha sido hallado fiel. Gloria al Señor. Así que quisiera cantar esa alabanza en esta noche. Yo sé que tú te la sabes, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a darle gloria y vamos a darle honra, como esa doxología final. Gloria al Señor. A Él damos gloria, a Él damos honra, a Él les damos la alabanza. Pues eso es lo que queremos hacer en esta noche, reconociendo que Él es quien nos ayuda. Gloria al Señor. Que Él es quien tiene todo poder. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Cántalo ya en tu casa.
Mi alma clama por ti. Aleluya, oh gloria al Señor. Qué bueno es decir al Señor, mi alma te necesita, mi alma clama por ti, aleluya, oh gloria al Señor. Porque en definitivas cuentas, independientemente cuán autosuficientes, ¿verdad? O cuán independientes podamos sentirnos en nuestra vida, siempre llegan momentos en los que tenemos que reconocer que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra única fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria al Señor. Cuando nosotros con nuestras fuerzas ya no podemos, gloria al Señor, ese es el momento en que el Señor interviene a nuestro favor. Amén, gloria a Jesús. Así que quisiera cantar ese corito, cántelo con nosotros, busque rapidito su panderetita, sus palitos, sus maracas, lo que usted tenga, gloria al Señor. Tenemos por allí a alguien que tiene unas congas también en su casa. Usted use lo que usted desee en esta noche, pero usted cante con nosotros, gloria al Señor. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Tome control de mi vida en esta noche, gloria al Señor, y llene toda mi vida, gloria a Jesús, aleluya, que la unción de tu Espíritu Santo llene toda mi vida, gloria al Señor, porque yo quiero servirte con amor, gloria a Jesús. Bien, en esta noche tenemos a nuestra consideración, vamos a comenzar con una unidad nueva, vamos a comenzar con unos temas nuevos que están dirigidos, ¿verdad?, a temas que son éticos, o sea, están dirigidos a temas que son para beneficio de la iglesia, para educación de la iglesia, para conocimiento de la iglesia. Es dirigido a reforzar y de alguna manera
modificar o enseñar o, ¿verdad?, o instruir, ¿verdad?, el modo de proceder de la iglesia del Señor. Amén. Así que precisamente el tema de la unidad de este tercer trimestre, ¿verdad?, que lo estamos llevando a través del leccionario, pues se titula Temas éticos. O sea, vamos a tener una serie de temas, algunos más controversiales que otros para este tiempo, pero ciertamente con una sola finalidad, y es de poder, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos arroje luz, ¿verdad?, para nosotros saber cómo conducirnos, para saber, ¿verdad?, cómo dirigirnos ante, ¿verdad?, este mundo y los retos que enfrentamos en este siglo XXI. Gloria al Señor. Así que el tema de la clase, de la lección, es la lección número 1, y el tema es: la iglesia levanta su voz profética. La iglesia levanta su voz profética. Y la porción o la lectura base que vamos a estar considerando para esta clase es Ezequiel capítulo 2. Vamos a estar viajando sobre el capítulo 2 y el capítulo 3. Gloria al Señor. Capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a considerar, ¿verdad?, varios versículos de ambas porciones, y viajamos, ¿verdad?, sobre esos versículos para conocer lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a ver en esta hora en la afirmación fundamental, ¿verdad? La afirmación fundamental lee como sigue. Dice: la iglesia debe levantar su voz profética en medio de una generación alejada de Dios, ¿verdad? En medio de una generación alejada de Dios. ¿Por qué, verdad, surge esta afirmación fundamental? Ciertamente uno de los retos que estamos viviendo o con los cuales tenemos que lidiar en este tiempo precisamente es una iglesia una generación que se ha levantado sin conocimiento, ¿verdad? Pues por las distintas atracciones o lo que se ha adentrado del mundo. Gloria al Señor. Pues ha sido una iglesia, o ha sido una generación, que se ha levantado alejada de Dios. El versículo para meditar dice: ¿acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde? Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Eso está en Ezequiel capítulo 2, versículo 15. Y precisamente la clase de hoy nos va a instar, la clase de hoy nos va a motivar, la clase de hoy se supone que despierte, ¿verdad? Como en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento leemos la palabra del Señor, que Dios, ¿verdad?, despertaba el espíritu. Gloria al Señor, tanto de hombres, tanto de profetas, con un propósito especial para un momento histórico, el cual está plasmado en la palabra del Señor. Asimismo, en el día de hoy, ¿verdad?, cuando nosotros escuchemos esta palabra, nuestro espíritu también pueda ser despertado y nosotros podamos escuchar, ¿verdad?, lo que Dios quiere decir a nuestra vida. Precisamente hablando de esa generación a la cual nosotros nos estamos enfrentando en este tiempo, a la cual nosotros, ¿verdad?, estamos con la generación que estamos lidiando en este tiempo, a modo, ¿verdad?, de introducir, podemos decir que es una generación que es complicada, ¿verdad? Es una generación que, aparte de estar alejada de Dios, es complicada. ¿Por qué? Porque hay algunos que simplemente no conocen la palabra, pero hay otros que probablemente quizás hayan estudiado la escritura, hayan estudiado la palabra, pero realmente la estén considerando bajo sus términos, la estén considerando bajo, ¿verdad?, bajo sus pensamientos, bajo su opinión, y se hace, como dice la palabra, que se hacen necios, porque quieren ser sabios en su propia opinión, ¿verdad? Así que nosotros nos enfrentamos a una generación que es complicada, que está alejada de Dios y que no conoce la palabra del Señor, ¿verdad? Y claro, nosotros no pudiéramos, ¿verdad?, generalizar
completamente, porque sabemos que hay un remanente, sabemos que hay un grupo de hermanos que realmente, ¿verdad? Paga un precio, llama a la palabra y ha buscado la palabra, pero realmente Dios nos llama a ese remanente a entender que tenemos unos retos por los cuales debemos enfrentarnos y que la iglesia está llamada a asumir ese reto, no a quedarnos quietos, ¿verdad? O quedarnos sentados, o quedarnos con los brazos cruzados, sino que este es el tiempo de nosotros asumir nuestra posición en el Señor por lo que hemos conocido, por lo que hemos vivido, por lo que hemos experimentado. Gloria al Señor, con el poder del Señor y accionar. Gloria a Jesús. Así que lo vamos a ver en esta noche en dos temas, ¿verdad? La clase está dividida en dos temas. Uno dice, la iglesia se levanta, o la iglesia levanta su voz profética. La primera parte que nosotros vamos a ver dice, el Señor nos llama a proclamar su verdad, ¿verdad? El Señor nos llama, ya mismito lo van a poner por ahí para que ustedes lo puedan ver y me sigan, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen el expositor o el leccionario, hay otros, ¿verdad? Que no pudieron recibir el leccionario. Y entonces, pues yo sé que para que pueda ir conmigo, pues hemos preparado, ¿verdad? Esta presentación para que usted vaya conmigo, ¿ok? Así que la iglesia levanta su voz profética. Gloria al Señor. El Señor nos llama, lo vamos a dividir en dos. El Señor nos llama a proclamar su verdad. Y número 2, vamos la voz profética. Vamos a hablar la voz profética de la iglesia. Amén. En esos dos tópicos es que está dividido la clase de hoy. Ok, en la próxima plantilla, gloria al Señor, gloria a Jesús, el Señor nos llama a proclamar su verdad. Por lo tanto, si nosotros decimos que el Señor nos llama a proclamar su verdad, pues ciertamente tiene que haber un llamado, ¿verdad? Ciertamente tiene que haber un llamado. Dijimos que esta generación es una generación complicada, que cada día más, ¿verdad?, vive alejada de Dios y de su palabra. Y nosotros hoy día pudiéramos decir que tal como se vivieron tiempos difíciles en el Antiguo Testamento o en la Escritura y también en el Nuevo Testamento, tiempos similares se viven, ¿verdad?, en este tiempo, ¿verdad? La palabra o lo que vivieron en el periodo bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, no deja de sorprendernos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor nos damos cuenta que estamos también atravesando, ¿verdad?, situaciones similares a las que vivieron la iglesia primitiva. Gloria al Señor. Tiempos como los que nos relata la palabra del Señor, ¿verdad? En aquel momento, cuando dice la palabra de que antes que la lámpara de Jehová se apagara, Dios levantó ¿a quién? Dios levantó a un Samuel. Dios llamó a un Samuel. Dios le hizo un llamamiento santo, con propósito, ¿verdad? En tiempos en que Dios también levantara jueces que dirigieran, educaran, enseñaran al pueblo debido a los días que estaban viviendo. La palabra relata en Jueces capítulo 17, versículo 6, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Por lo tanto, Dios tuvo que llamar gente comprometida, gente que tuvo que trabajar con ellos, gente que tuvo que procesarlos para que ellos entendieran el llamado, ellos asumieran el liderazgo y se pararan en la brecha y pudieran dirigir, pudieran juzgar, pudieran orientar, pudieran educar al pueblo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tomando hoy o lo que nos trae la lección hoy no nos debe de sorprender, amados hermanos. Al contrario, es un tema que es muy pertinente para el tiempo que nosotros estamos viviendo por todo lo que se ha levantado y lo que aún falta, que ni tú ni yo conocemos todavía, pero que Dios nos hace un llamado a tanto prepararnos, a tanto decirle, ¿verdad?, acceder a ese llamado y ejecutar, accionar, ¿verdad?, a nosotros levantar nuestra voz profética. Si tú vas a levantar tu voz profética, tú necesitas tener, ¿verdad?, un contenido. Porque cuando tú levantas tu voz,
cuando tú vas a corregir, cuando tú vas a enseñar, cuando tú vas a dirigir, tú no lo puedes hacer por hacerlo. Tú tienes que tener un norte, tienes que tener un propósito, tienes que tener un fundamento. Amén. Así que tal como lo hiciera el apóstol Pablo, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando dijo, ¿verdad? Instaba y alertaba allá a su hijo, ¿verdad? A su hijo espiritual Timoteo, y decía que en los postreros días, en segunda de Timoteo, iban a venir tiempos peligrosos. Y él les alertaba, ¿verdad? Pues hoy también Dios nos alerta, y demás está decir que estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos, ¿verdad?, en que la iglesia tiene que estar alerta, tiene que estar apercibida. Y hoy vamos a hablar de ese rol de la iglesia, ¿verdad? Cómo la iglesia va a levantar esa voz profética. Cómo la iglesia va a denunciar el pecado, ¿verdad? Porque no se puede dejar de denunciar, gloria al Señor. Y cómo vamos a proclamar esa salvación que está disponible para todo aquel que la desea, que es gratuita, que es un regalo del cielo, es un regalo que nos hiciera nuestro Señor Jesucristo. Pagó un precio alto en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, tener esa esperanza y arraigarnos de esa salvación, creyendo por fe en la obra de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que cuando nosotros vamos entonces a lo que es el llamado, porque siempre que el Señor, como dice el tema de esta primera parte, el Señor nos llama a proclamar su verdad, la palabra que nos llama, ¿verdad?, la atención es precisamente esa palabra, el llamado de Dios, ¿verdad? Y precisamente ese llamado fue lo que Dios le extendió a Ezequiel, que es el personaje, es la historia, es ese contenido, esa base bíblica que nosotros estamos tomando en la noche de hoy, ¿verdad? Dios lo llama como profeta, Dios le muestra una visión, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de profeta, por allí que vamos a ver que la definición dice que es uno que trae o entrega un mensaje de Dios al pueblo, ¿verdad? Un ungido por Jehová que se transforma en un heraldo o mensajero de Dios ante el pueblo, receptor de ese dicho mensaje, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un profeta, es uno que entrega el mensaje de Dios que le ha sido revelado, ¿verdad? Que es un ungido de Jehová, que al ser ungido de Jehová también se transforma en un heraldo, ¿verdad? Y cuando hablamos de un heraldo, hablamos de aquella persona, ¿verdad? Un embajador, aquella persona que lleva ese mensaje y representa, ¿verdad? Representa, pues, es aquel que representa ¿a quién? Pues a Jehová, a Dios, un mensajero de Dios. Y el que tiene un receptor, y en esta ocasión lo que vamos a discutir es que el receptor era el pueblo de Israel, ¿verdad? Y en este tiempo nuestro receptor, ¿verdad? Pues es el mundo, gloria al Señor, es el mundo, es un receptor de dicho mensaje. Y fíjese que va a ser receptor independientemente reciba o no el mensaje, siempre va a ser un receptor, ¿verdad?, de dicho mensaje. Así que cuando Dios llama a Ezequiel, cuando Dios lo llama, ¿Dios qué hace? Dios lo comisiona, ¿verdad? Así que para que exista voz profética, para que nuestra voz, para que hoy usted y yo nos levantemos y entendamos que nuestra voz tiene que ser una voz profética, tiene que haber un llamado. Y cuando hablo de que tiene que haber un llamado, es que tiene que haber una experiencia. Tiene que haber un trato, tiene que haber una relación, ¿verdad?, con ese que te está llamando, ¿eh? Así que luego de esa impresionante visión que Dios le otorga, ¿verdad?, que Jehová le otorga, donde Ezequiel ve la gloria de Jehová en esa visión, él escucha la voz de Dios haciéndole un llamado, ¿verdad? Y al llamado, consecuentemente al llamado, le siguieron unas instrucciones, ¿verdad? Unas instrucciones específicas de lo que él debía hacer.
Así que en la próxima plantilla nosotros vamos a ver exactamente cuál fue esa frase o esas palabras con las cuales Dios llamó a Ezequiel. Dios me dijo, ¿verdad? Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Así que lo primero es que Jehová reconoce la naturaleza del que está llamando. Jehová le dice, hijo de hombre. Reconoce su naturaleza. Después solicita una acción de parte del profeta. Porque en eso estriba que ante un llamado hay una comisión, ¿verdad? Y si hay una comisión te lleva a ti a accionar. Te lleva a ti a no quedarte inmóvil. Te lleva a no quedarte inerte. Te lleva a tú tener el deseo, el anhelo de tú accionar y cumplir esa comisión. Le entrega una revelación y por lo tanto, ¿verdad? Una comisión, ¿verdad? Así que cuando Jehová solicita la acción de Ezequiel, le dice, tienes que ponerte sobre tus pies para yo hablar contigo. Tienes que accionar. Y esto nos toca mucho, amados hermanos, porque hay veces que Dios quiere tratar con nosotros, que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere trabajar con nuestra vida, entregarnos una revelación, pero es necesario que nosotros accionemos, porque en la comodidad en que estamos, en el momento en que estamos, Dios no nos puede entregar a nosotros revelaciones. Dios no nos puede mostrar a nosotros sus propósitos. Es necesario que nosotros nos pongamos sobre nuestros pies, que nosotros nos incorporemos, que comencemos a decir, Señor, dame espíritu de ayuno, dame espíritu de oración. Yo quiero conocerte, yo quiero conocer tu palabra, yo quiero conocer ¿verdad? Lo que tú dices a través de tu palabra. Yo quiero que tú trates conmigo. Yo quiero ser instrumento, ¿verdad? Yo quiero levantar mi voz, pero es necesario que haya un deseo, que haya un anhelo, que haya una acción, ¿verdad? De nosotros querer que Dios trate con nosotros. Y le presenta el tipo de pueblo al cual entregaría el mensaje, que no es nada menos que un pueblo que, vamos a ver más adelante, cuántas veces él le dijo a Ezequiel, mira, este pueblo es un pueblo rebelde. Por eso el trabajo de Ezequiel quizás no iba a ser, ¿verdad? O las ejecutorias de Ezequiel quizás no iban a ser fáciles, porque no estaba lidiando con un pueblo dócil, no estaba lidiando con un pueblo que reconociera su condición, estaba lidiando con un pueblo que estaba cautivo, porque usted sabe que Ezequiel comenzó a profetizar y ya ellos estaban cautivos en Babilonia. Y Ezequiel fue parte, ¿verdad? Él vivió también ese cautiverio. Por lo tanto, Ezequiel estaba, o a los que tenía que hablarle, o a los que tenía que, ¿verdad?, hacerles concientizar, o a los cuales él iba a levantar su voz profética, era gente como él, que había sido, ¿verdad?, desarraigado, había sido traído cautivo a la tierra de Babilonia. O sea, no tenían el templo, habían carecido de muchas costumbres y muchas tradiciones. ¿Por qué? Porque muchos se dejaron arropar por la gran Babilonia. Muchos habían perdido hasta su identidad, por eso era que no podían corresponder al llamado. Era gente que contumaz. Y poco a poco vamos a seguir viendo cómo se sigue recalcando que este pueblo al cual Ezequiel tenía que hablarle era un pueblo rebelde, ¿verdad? Rebelde. Amén. Así que ante esto, ¿verdad?, que se le presenta al profeta, la expectativa de Dios es que el profeta no se quedara, ¿verdad?, como dijimos, inmóvil, inerte, sino que levantara su voz, se mantuviera firme en el mensaje que tenía que llevar al pueblo. Cuando nosotros recibimos una revelación de Dios, cuando nosotros recibimos una visión, cuando nosotros recibimos esa comisión, debemos actuar conforme a lo recibido, ¿verdad? No quedarnos contemplándolo, no quedarnos
gozándonos, ¿verdad? Lo que hemos visto o lo que hemos experimentado, sino que aparte de eso, ¿verdad? No quedarnos inactivos, no accionando hacia lo que Dios nos ha delegado. Es a ti, es a mí, es a la iglesia del Señor en este tiempo que Dios nos llama a levantar nuestra voz, a que las experiencias que hemos tenido, a que el trato que Dios ha tenido con nosotros, la obra que han hecho en nosotros, en nuestra familia, a que nosotros con conocimiento de la palabra del Señor nos paremos firmes, constantes, con una palabra certera, que es la que está en la palabra del Señor, con una palabra que no traiga confusión, ¿verdad? Que sea de total conocimiento para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? Estudiándola, ¿verdad? ¿Cómo? Leyéndola. ¿Cómo? Pidiéndole al Señor que nos traiga la revelación de su palabra según vamos leyendo la misma, ¿verdad? Así que la iglesia está llamada a levantar su voz y no callar. Dios nos arma y nos da autoridad, nos da poder para pelear ¿contra qué? ¿Contra qué nosotros tenemos que pelear? Contra la oposición. Contra la oposición, porque el pueblo precisamente fue enviado, ¿verdad? Ezequiel precisamente fue enviado a un pueblo rebelde, fue enviado a un pueblo que ya estaba corrompido, fue enviado a un pueblo que no reconocía cuál era su condición, fue enviado a un pueblo que mismo Dios le está diciendo, te voy a enviar a un pueblo que es contumaz, que es fuerte, ¿verdad? Habían sido descritos por Dios como una generación de duro rostro y de empedernido corazón. O sea, había sido descrito por Jehová de esa manera, de duro rostro y de empedernido corazón. Así que la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Una versión bíblica, traduce esta frase como que ellos eran tercos y eran de cabeza dura, ¿verdad? Y eran, ¿verdad?, de cabeza dura. Y mire, hermano, aunque parezca un poco, ¿verdad?, fuerte, ¿verdad? Aunque parezca un poco fuerte, la realidad es que nosotros nos enfrentamos a una sociedad, a un Puerto Rico que lamentablemente muchos están en esta condición, ¿verdad? Muchos han conocido el Evangelio, muchos han conocido la obra que Dios puede hacer en nuestras vidas, pero muchos están tan cegados por el mismo, ¿verdad?, enemigo, están tan cegados, ¿verdad? Porque no pueden ver, su corazón, ¿verdad?, está entenebrecido, ¿verdad? No pueden ver lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Gloria al Señor. Y la iglesia no puede callar. Mire, hermano, la iglesia en este tiempo no puede callar. Aunque muchos pretendan hacerla callar, ¿verdad? Quizás con muchas cosas el evangelio, ¿verdad?, presenta mucha oposición, y esta oposición viene de forma diferentes, con diferentes argumentos, ¿verdad? Esta oposición puede venir de filósofos, esta oposición puede venir del gobierno, implantando leyes, que ya lo hemos visto, ya lo hemos conocido. Esta oposición puede venir de ideas, puede venir de estrategias, esta oposición puede venir de movimientos, amado hermano. Aún tan cerca como estas últimas elecciones celebradas en Puerto Rico, usted ve cuántos movimientos se han levantado con sus plataformas de gobierno, presentando cuáles son sus ideales. Muchos de ellos pretenden que hasta la misma iglesia o hasta el mismo cristiano, ¿verdad?, tenga que a un modo impuesto, tenga que aceptar, ¿verdad?, y quizás hasta ¿verdad?, consentir lo que ellos pretenden en sus plataformas, amado hermano. Y no es un tiempo para nosotros quedarnos callados. Es un tiempo para nosotros levantar nuestra voz y destacar cuál es la verdad del evangelio, y destacar cuál es la verdad de la creación que Dios hizo, y destacar cuál es la verdad que no está manipulada por plataformas,
ni por intenciones oscuras, ¿verdad? De hombres que sus vidas van tras la perdición, ¿verdad? Se necesita gente que levante su voz y proclame la verdad y se mantenga firme y establezca y diga no, porque no es lo que Dios ordenó, porque no es lo que Dios instituyó, porque no es lo que Dios creó. Se necesita gente, ¿verdad? Que se levante y que haga guerra, que haga pelea contra esa oposición. La iglesia no puede callar. La iglesia no puede callar, ¿verdad? Y el Señor, a través de los tiempos, aún en el tiempo bíblico, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos enseña que donde haya injusticia social, que donde haya injusticia económica, que donde haya injusticia política, la iglesia tiene que levantar su voz. Nosotros no nos podemos quedar con el conocimiento para nosotros y para nuestra familia. Tiene que llegar un momento en que nosotros nos levantemos y proclamemos la verdad de la palabra del Señor con toda integridad, con toda valentía, como quien tiene la verdad. Porque hoy en día muchos han querido callar nuestra voz. Muchos han querido opacar nuestra voz, ¿verdad? Amedrentándonos, queriendo, ¿verdad? Buscar que nosotros tengamos miedo, que tengamos temor de nosotros decir lo que pensamos, de nosotros tener, ¿verdad? Este criterio a través de la palabra, a través del fundamento bíblico. No, mi amado hermano, Dios nos llama a que ante esa injusticia, en la próxima plantilla, Dios haya, ¿verdad? Donde haya injusticia social, donde haya injusticia, ¿verdad? Económica, donde hay, ¿verdad? Injusticia en la política, ese es el momento en que la iglesia tiene que levantarse con la predicación. Ese es el momento en que la iglesia tiene que levantarse con la enseñanza. Y ese es el momento que la iglesia tiene que levantarse, gloria al Señor, con su testimonio. Es sumamente importante. Es sumamente importante. En esos momentos de injusticia, en esos momentos de trastorno, en esos momentos de corrupción, en esos momentos inciertos donde a través de la media quieren presentarte, quieren que tú convencerte, quieren que tú recibas, quieren que ellos quieren que tú hagas lo que ellos quieren, ¿verdad? Y lo presentan a través de todo lo que es la media, la televisión, las redes sociales, las radios, por todos lados invaden. ¿Por qué? Porque este grupo élite que gobierna, ¿verdad? Humanamente, el mundo quiere controlar, ¿verdad? Quiere controlar, ¿verdad? Y en ese control sale a flor de piel la injusticia social, sale a flor de piel la injusticia económica, sale a flor de piel la injusticia política. Aleluya. Y en ese momento, en estos precisos momentos, en esos momentos en que se levanta todo eso en contra, ¿verdad?, del ser humano, de la vida del ser humano, ese es el momento en que la iglesia tiene que levantarse. ¿Con qué? Con la predicación de la palabra del Señor, del mensaje del evangelio. ¿Con qué? Con enseñanza no adulterada, como decía el apóstol, no adulterada. ¿Con qué? Con testimonio. Y para tú poder dar testimonio, tú tienes que permitir que Dios obre en tu vida, que Dios procese nuestra vida. Tenemos que darle paso al Señor para poder nosotros entonces dar frutos, ¿verdad? Dar frutos de arrepentimiento. Y para nosotros ser testimonio a otros. Es la única manera, ¿verdad?, en que nosotros levantamos nuestra voz. Aleluya. El pueblo estaba sumido en la rebeldía. Ezequiel se enfrentaba a un pueblo que no aceptaba el mensaje de Dios, ¿verdad? El pueblo era comparado, ¿verdad?, con plantas
venenosas y escorpiones, ¿verdad? Era comparado con plantas, era comparado con un pueblo, ¿verdad? Difícil, de dura cerviz, ¿verdad? Ahora, ¿con qué armas? ¿Con qué armas nosotros en este tiempo vamos entonces a levantar nuestra voz? Ya sabemos que tenemos un llamado. Pues Dios en esta noche quiere que tú entiendas y quiere infundirte valor a ese llamado que nos hace en esta noche y nos exhorta, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que temer. No hay que temer porque Él nos va a dar unas armas que nosotros tenemos a nuestra disposición, unas estrategias que tenemos a nuestra disposición, que nos ha dado, ¿para qué? Para otorgarnos autoridad, para otorgarnos poder, ¿verdad? Para otorgar lo que necesita nuestra vida, para que esa palabra, para que esa voz profética tenga un resultado, ¿verdad? Veamos un resultado. Él quiere respaldar nuestra vida, Él quiere respaldar nuestra voz, Él quiere respaldar nuestra acción, Él quiere respaldar nuestro servicio, pero hay unas armas en las cuales nosotros nos tenemos que asir de ellas, ¿verdad? Tenemos que tomarlas en esta noche para nosotros armarnos y poder levantar nuestra voz profética y que esa voz sea escuchada y que esa voz, ¿verdad?, tenga impacto, ¿verdad?, hacia los que nos oyen. Y una de esas armas es el ayuno, ¿verdad? Una de esas armas es el ayuno. Una de esas armas es la oración. Una de esas armas es el conocimiento de la palabra. Y otra de esas armas es que es el tú predicar el evangelio. Es el tú, ¿verdad?, levantar tu voz y hablar la palabra de Dios. Y hablar la palabra de Dios. Fue lo mismo que Jesucristo hizo cuando Él, ¿verdad?, se enfrentó a un pueblo que quería recibirle, que estaba sediento de sanidades, sediento de una solución, sediento de proeza, sediento de libertad, sediento de alguien, ¿verdad?, que les hablara como quien tiene autoridad, pero también tenía una población que lo que buscaba era acusarle, que lo que buscaba era disensión, que no eran sinceros de corazón. Tenía unos fariseos, tenía unos escribas, tenía unos saduceos que constantemente buscaban por cuál forma el maestro podía caer, o por cuál forma ellos podían, ¿verdad?, llegar y tomar, ¿verdad?, y acusarle. Así que nosotros, pero ¿qué hizo Jesús? El mismo Jesús se apartaba a orar. El mismo Jesús se apartaba a buscar esa comunión para continuar su travesía, para continuar con su comisión, para continuar con su misión en la tierra. Así que Dios en esta noche nos infunde ese valor y también tú puedes sentir esa infusión en esta noche, ¿cómo? A través de su palabra. Cuando nosotros tenemos temor, cuando nosotros tenemos miedo, o cuando somos tímidos, o no encontramos las palabras, o no encontramos la forma, la mejor manera de tú encontrar dirección, de tú encontrar contestación, de tú armarte, es tú yendo a la palabra del Señor. Es nuestra mejor herramienta. Y eso tú lo combinas con la oración. Y eso tú lo combinas con el ayuno. El mismo Jesús le decía ¿verdad?, a los discípulos, hay géneros que no salen. Esto no sale si no es con ayuno y oración. Porque hay momentos en que es necesario, ¿verdad?, que se ayune y que se ore. Y que se tome la palabra del Señor. Ahora, en eso que Dios, ¿verdad?, nos infunde ese valor al llamado que nos ha hecho. En el caso de Ezequiel, Él exhorta a Ezequiel, ¿verdad?, a no temer al momento de proclamar el mensaje a Israel. Porque aunque Él le está diciendo el tipo de pueblo al cual Él le va a estar
hablando, al cual él le va a estar llevando el mensaje, le está diciendo, Ezequiel, el pueblo que te está tocando llevar este mensaje no es un pueblo fácil. Le está diciendo en otras palabras, te puedes esperar ¿verdad? Lo que fuera de este pueblo. No necesariamente vas a ser, ¿verdad?, la atracción del pueblo, ni vas a esperar amor, ni vas a esperar una palmadita en la parte de atrás diciéndote, muy bien, qué grande mensaje tú has traído, qué grande mensaje profundo ha llegado a nuestras vidas, ¿verdad? No necesariamente. Dios le estaba diciendo con esto, te vas a enfrentar a que ellos no van a aceptar el mensaje. Muchos de ellos, ¿verdad?, son porque es un pueblo rebelde. Pero le está diciendo, pero tú no te preocupes porque yo voy a estar contigo, ¿verdad? Yo voy a estar contigo. Así que hay que utilizar las armas que Dios nos da. Hay que utilizar lo que Él nos da, ¿verdad? Como dijimos, la oración, el ayuno, la palabra. La iglesia tiene que levantar su voz profética, debe proclamar el mensaje, ¿verdad?, de la verdad escritural en el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué le digo en el poder del Espíritu Santo? Porque eso fue lo que sucedió en el aposento. Precisamente cuando el pueblo, cuando Dios, ¿verdad?, cuando Jesús, ¿verdad?, hacía antes de ascender, le dice, ustedes tienen que quedarse, ¿verdad?, y tienen que recibir allí esa investidura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa investidura, ese poder los iba a capacitar para ellos sin miedo, para ellos sin titubear, para ellos con autoridad proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a gentes que algunos lo iban a recibir y se iban a convertir al Evangelio, pero algunos no le iban a recibir, y algunos lo que iban a emprender en una persecución contra ellos. Así que es importante, iba a ser importante, crucial, trascendental, tener esa investidura del Espíritu Santo para poder resistir todos los ataques y para poder, ¿verdad?, ser capacitados para obtener esa autoridad. ¿Por qué? Para que hubiera arrepentimiento, para que hubiera sanidades, para que hubiera conversión, para que hubiera un retorno a Dios, para que Dios perdonara, para que Dios salvara. Era necesario, ¿verdad? Era necesario esa investidura del Espíritu Santo. Así que Dios, ¿verdad?, infunde valor a ese llamado, ¿verdad? El Señor, Jehová, ¿verdad?, exhortaba a Ezequiel a no temer en el momento de proclamar ese mensaje. El pueblo exiliado de Israel, porque era comparado con plantas espinosas y escorpiones que siempre hieren al acercárseles. Era un pueblo sumido en la rebeldía. Mire cómo Dios, ¿verdad?, se refiere hacia este pueblo. Era un pueblo, o sea, que le está diciendo, son comparables a escorpiones, que cuando tú te les acercas lo que hacen es daño. Y le está diciendo a Ezequiel, cuando tú te pares firme a hablar mi palabra, a hablar lo que yo te estoy revelando, tú te vas a enfrentar, tú te vas a encontrar con un pueblo que lo que te va a querer hacer es daño por lo que está escuchando, ¿verdad? Así que la iglesia debe levantarse con un mensaje, ¿verdad?, que no debe adornarse para agradar a la sociedad actual. No debe, ¿verdad?, modificarse a la sociedad actual, sino más bien debe ser el mismo mensaje que predicó Pablo, el mismo mensaje que predicó Pedro y todos los demás, ¿verdad?, siervos de Dios bajo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso está en la próxima plantilla que ya mismo usted va a apreciar. O sea, Dios los llamaba a ellos ¿a qué? A predicar la palabra, a no adornarla,
¿verdad? Hoy en día, lamentablemente, la gente que es rebelde, ¿verdad? Se ve muchas veces con cierta admiración porque hoy en día se han trastocado los valores y la verdad, ¿verdad? Para la sociedad de hoy, los valores y la verdad es algo relativo. Y se van más con los que son rebeldes. Los rebeldes de hoy nada nuevo o mejor proponen, sino lo que viven es para protestar, es para, ¿verdad?, hacer bulla, como decimos por acá. Y el concepto de Dios les había creado un falso sentido de seguridad a este pueblo. Este pueblo se había, ¿verdad?, alimentado de la idea de que Jehová era su Dios y que como así Jehová peleó por ellos en otras circunstancias con las demás naciones, pues, ¿verdad?, Dios tenía la obligación de protegerles, aunque ellos fueran rebeldes o fueran malvados. Y la iglesia de hoy precisamente se enfrenta a un pueblo que está rebelde a la palabra del Señor, con pensamientos contrarios a la santidad de Dios y dispuestos en cierta manera hasta ridiculizar a quienes hablen de Dios, a quienes hablen la verdad de Dios. Y nosotros no podemos aminodarnos, no podemos quizás amedrentarnos, sino al contrario, hay que estar firmes, hay que levantar nuestra voz profética, ¿verdad? Nuestra voz profética. Hay que definir, hay que identificar, ¿verdad? Cuando llegue un pensamiento, cuando llegue un argumento de los cuales nosotros no esté estipulado en la palabra, ni lo diga la palabra del Señor, porque no se trata de nuestros pensamientos o opiniones humanas. Nosotros tenemos que seguir la palabra del Señor, lo que dice su palabra, ¿verdad? A eso es lo que nosotros seguimos, gloria al Señor, gloria a Jesús. Así que es de suma importancia que nosotros entendamos el rol tan importante que, ¿verdad?, que le toca a la iglesia en este tiempo. Dios describe al pueblo, ¿verdad?, en aquel tiempo como uno de dura frente y obstinado corazón. Así que tenían una combinación. Usted lo va a ver en la próxima plantilla ya mismo. Tenían una combinación que esas dos combinaciones chocaban entre sí, ¿verdad? Chocaban entre sí porque eran tercos, ¿verdad?, y eran obstinados. Y cuando esas dos cosas se mezclaban entre sí, gloria al Señor, lo que producía era un atasco, lo que producía era una barrera, lo que produce es, ¿verdad?, un detenimiento. No podemos avanzar, no podemos, ¿verdad?, lograr. Pues así era el pueblo. Dios está describiendo al pueblo con dura frente y obstinados en su corazón. Y de esa manera le está diciendo, en otras palabras, al profeta: te vas a encontrar con un pueblo que es terco y que es obstinado. Y cuando esas dos cosas chocan entre sí en una vida, pues es difícil que acepte el mensaje de Dios. Es difícil que interiorice el mensaje de Dios. Es importante. ¿Por qué le dice esto al profeta? Porque le está diciendo: yo te estoy llamando, el llamado que te estoy haciendo es individual, porque de toda esta gente que está en este tiempo aquí en Babilonia, ¿verdad?, está cautiva, ha perdido su identidad, se ha olvidado de mí, pero aparte de eso es terca y obstinada, y yo necesito que tú obedezcas mi palabra. Que la obediencia sea indispensable, es algo indispensable, era algo indispensable. En el caso de Ezequiel, porque no importara lo que él viera, no importara lo que él escuchara, no importara lo que atentara contra su vida, él tenía que firme, consecuente, ahí, con autoridad y con poder, hablar la palabra que Dios le iba a dar. Así que, tal como los días de Ezequiel, nosotros nos enfrentamos a una generación en la misma condición. Levantamos nuestra voz profética en tiempos oscuros y rodeados de gente que está alejada de Dios y que está alejada de su palabra.
gente que aunque quizás con el tiempo, ¿verdad?, hayan sido descarriados, gente que muchas veces conoce la palabra de Génesis a Apocalipsis, pero realmente es terca y es obstinada, no quiere recibir ese mensaje, ¿verdad? Así que en este llamado que Dios le hace a Ezequiel, le dice, tú tienes que levantar tu voz profética, pero tienes que saber al pueblo que se lo vas a entregar, y tienes que conocer, ¿verdad? Tienes que conocer que tienes que hacerlo en obediencia, ¿verdad? Que es necesario, que aunque es un pueblo duro de servir, yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar, no tienes que tener miedo, tú vas a ir con mi espíritu, vas a ir con mi autoridad, ¿verdad? Y yo voy a respaldar lo que digan tus palabras, que estén, ¿verdad? Que sea lo que yo te haya dicho. Así que en esa voz, en esa primera parte, ¿verdad?, que es el llamado y el proclamar la verdad del Señor, es importante considerar las condiciones en las cuales Dios estaba llamando a Ezequiel. Precisamente no iba a ser fácil, pero era el llamado en ese tiempo. Él también estaba cautivo. Él también carecía o estaba viviendo momentos difíciles por no encontrarse quizás en su tierra con los suyos. Quizás veía también las demás costumbres y costumbres paganas, ¿verdad? Que no era lo que él practicaba. Pero en ese momento Dios le está diciendo, yo he visto, ¿verdad?, que tú me has sido fiel. Porque si Dios escogió a Ezequiel, es porque Dios tuvo que haber visto lo que había en este hombre, la fidelidad de este hombre, o las ejecutorias de este hombre ante un cautiverio y ante un pueblo que había perdido su identidad. Pero Ezequiel no había perdido su identidad. Ezequiel sabía al Dios que él le servía, al Dios que él le estaba clamando, o lo que se le estaba manifestando, el Dios que se le estaba revelando. Él lo conocía. Y cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, se podrá querer caer todo nuestro mundo alrededor, pero nosotros nos mantenemos incólumes, nos mantenemos firmes, nos mantenemos confiados, porque nosotros sabemos el Dios a quien nosotros le servimos y sabemos cuál es nuestra identidad. No nos sentimos perdidos. Sabemos qué decisiones tomar porque consultamos con el Dios que le servimos. Sabemos qué debemos hacer y cómo debemos accionar porque sabemos al Dios que le servimos. Porque tomamos en cuenta cuál es su voluntad para con nuestra vida. Porque tenemos el oído, ¿verdad?, apercibido. Tenemos el oído afinado para escuchar la voz de Dios cuando nos dice, esto no, esto sí. Dirígete de esta manera, no aceptes esto, busca mi palabra, ¿verdad? Los que conocemos a Dios, los que vivimos, ¿verdad?, para el servicio al Señor y anhelamos hacer la voluntad del Señor, no tenemos temor de que nuestro alrededor, ¿verdad?, se corrompa, de que nuestro alrededor, ¿verdad?, pase lo que tenga que suceder, pandemia, enfermedad, colapso económico, colapso del gobierno, cualquier cosa que podamos enfrentar como pueblos, ¿verdad? Nosotros que nos mantenemos firmes en la roca porque conocemos, aleluya, el Dios que nos salvó, gloria al Señor. Así que en la segunda parte dice la voz profética de la iglesia. La primera parte estuvimos hablando de que el Señor llama a proclamar la verdad. Y fue el llamado que le hizo a Ezequiel, ese llamado profundo, ese llamado íntimo, ¿verdad? Que le dijo que no temiera, que le dijo que él iba a estar con él. Que ese llamado, ¿verdad?, implicaba, ¿verdad?, le infundía valor a su llamado, gloria al Señor. Le dijo a qué tipo de sociedad, qué tipo de pueblo era el que le iba a predicar, era el que le estaba llamado, ¿verdad?, a hablar. Y en la segunda parte hablamos un poco más de esa voz profética
que se traduce en nosotros, la iglesia. Y que recibimos una orden divina de proclamar la verdad. Es a nosotros. Es a nosotros que nos toca en este tiempo. Y esa orden divina de proclamar la verdad precisamente fue dada a este hombre. Y cuando nosotros vemos lo que significa el nombre de Ezequiel, ¿verdad? Significa Dios fortalece, Dios hace fuerte, endurece. Así que hasta el nombre de este profeta realmente iba a ser contundente, había que considerarlo al momento de este llamamiento santo que recibe. Dios le dice que le ha dado algo especial para enfrentar la apatía y la rebeldía del pueblo. Dios le entregaba algo especial. Y comenzó a hablar con este hombre, ¿verdad? Y comenzó a dirigirse a este hombre ya en el capítulo 3, ¿verdad? En el capítulo 3 nosotros vemos que Dios comienza a hablar a este hombre, ¿verdad? Y decirle, tú tienes que predicar, yo te voy a dar algo especial con lo cual tú vas a enfrentar la apatía, tal como lo traduce tu nombre. Te voy a fortalecer, te voy a endurecer, te voy a hacer fuerte, ¿verdad? Fuerte. ¿Por qué? Porque la gente necesita escuchar la palabra de Dios. En este tiempo la gente necesita escuchar la verdad. La gente no necesita escuchar palabras, ¿verdad? Persuasivas o palabras adornadas o un evangelio adornado o un evangelio, ¿verdad? Modificado. No, la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Tal como la dice, tal como lo dice, ¿verdad? Y nosotros como esos instrumentos que llevamos esa palabra, tenemos que pedirle al Señor que nos revele, que cuando tú te adentres a leer la palabra del Señor, Jehová, revélame tu palabra, revélame lo que tú quieres decirme a través de tu palabra, revélame lo que tú quieres educarme a través de tu palabra, revélame cómo es que tú quieres dirigirme, qué decisión debo tomar, ¿verdad? Que lo que yo lea a mi vida, yo lo pueda traducir, yo lo pueda entender, yo lo pueda accionar, yo lo pueda poner por obra. ¿Por qué? Porque tú me lo revelas. Porque tú me lo haces entender. Ezequiel, el Dios le decía, yo te voy a dar algo especial para que tú enfrentes la apatía de este pueblo, para que tú enfrentes la rebeldía de este pueblo, para que tú puedas hablar con autoridad, para que no importa lo que tú veas, no importa lo que tú oigas, no importa lo que se levante contra ti, tú te mantengas firme, incólume, fortalecido en mí. En la palabra que te estoy dando, en el mensaje que te estoy dando, que nunca tú pienses o intentes, ¿verdad? Modificar el mensaje, sino que tú lo des tal y como cual yo te lo estoy dando. Así que en esta segunda parte nos vamos al capítulo 3 del versículo 4 en adelante. Y dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos mis palabras, ¿verdad? Porque no eres enviado al pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. A la casa de Israel. Y Dios le está diciendo, Dios te está llamando, yo te estoy llamando a predicar a gente que es como tú. A predicar a gente que también está cautiva en Babilonia, ¿verdad? Lejos de su casa, lejos del templo, ¿verdad? Mientras Ezequiel predicase exactamente lo que Dios le había revelado, iba a tener el respaldo de Dios. No podía predicar, ¿verdad? Meras opiniones o historias personales, porque la gente, ¿verdad? Lo que necesitaba era escuchar lo que Dios le iba a dar. Eso era lo que la gente necesitaba. El pueblo iba a entender el mensaje, pero no necesariamente iba a traducirse en que ellos quisieran, ¿verdad?, seguir los mandatos de Jehová y los consejos de la palabra. Por lo tanto, es que le habla a Ezequiel claro y contundente, ¿verdad? Así que le dice, cuyas palabras, ¿verdad?,
no entiendas en el versículo 6, y así a ellos te enviará y ellos te van a oír. Ellos te van a oír, Ezequiel. Ellos van a oír la palabra que yo te voy a dar. El versículo 7 dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho, le dice en el versículo 8, tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Y le dice, como diamante, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. He aquí, le dice, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como un ¿qué? Como un diamante. Como un diamante. La generación de hoy produce mucho ruido, produce muchos argumentos ateos, agnósticos, filosóficos, produce mucho ruido, pero la iglesia está llamada a hablar, pero a hablar con la verdad del evangelio, a hablar con el conocimiento, no solamente hablar, sino tiene que actuar y tiene que vivir demostrando que en Cristo hay salvación. Tiene que vivir demostrando que en Cristo hay cambio de actitudes. Tiene que vivir demostrando que en Cristo vale la pena arraigarse de la esperanza de la vida eterna. Tiene que vivir de esa manera. ¿Para qué? Para que el mundo vea, para que el mundo perciba, para que el mundo entienda, ¿verdad? Que vale la pena servir a Cristo. Para que el mundo vea, ¿verdad? Que aunque nosotros pasamos por tribulaciones, pero el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Nosotros nos mantenemos incólumes con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con la obra que Cristo hace en nuestra vida, que es la única manera que nosotros vamos alcanzando la perfección, ¿verdad? Amén. Así que esa orden divina, ¿verdad? A proclamar la verdad de Ezequiel, ¿verdad? Lo consideraba, ¿verdad? Y le decía, yo te he hecho a ti como un diamante, ¿verdad? Yo te he hecho a ti como un diamante. Y cuando nosotros vamos a la definición de lo que es un diamante, usted sabe que un diamante es una piedra preciosa constituida por carbono, ¿verdad? Cristalizado, ¿verdad? En un sistema cúbico que se utiliza en joyería por su brillo, se utiliza por su transparencia y también en la industria se utiliza por su elevada dureza. Así que cuando Dios le dice a Ezequiel, he aquí, yo hago, ¿verdad? Tu rostro como el de ellos, contra el de ellos. Y en el 9 dice, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Él le está diciendo, yo te he hecho como diamante y tú vas a brillar. Yo te he hecho como diamante y tú vas a ser transparente, vas a ser íntegro, vas a predicar la verdad de mi palabra, de lo que yo te diga. ¿Y tú qué? Y tú vas a proyectar y vas a tener fortaleza, dureza, gloria al Señor, firmeza. Así que no es cualquier cosa, sino que Jehová le está diciendo, no es cualquier piedra. O sea, yo estoy haciendo como diamante, ¿verdad? Como diamante. Así que el Señor Jehová exhorta a Ezequiel a no temer en el momento de proclamar el mensaje. Y este pueblo, ¿verdad? En algún momento, ya habíamos dicho que era comparado con plantas espinosas y escorpiones, que verdad que siempre cuando tú te acercas te hieren, y que el pueblo se había sumido, ¿verdad? En esa, ¿verdad?
se había sumido en ese patrón. Pero entonces Jehová le dice a él, tú tienes que mantenerte fuerte. Y yo te he hecho como un diamante, ¿verdad? Yo te he hecho como un diamante. Así que el versículo 10 establece y dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y esto es sumamente importante porque el Señor le indica al profeta que haga suyas las palabras divinas para que así las pueda comunicar al pueblo. Cuando Dios le dice, yo te he hecho como un diamante, dice Ezequiel, tú no eres cualquier profeta, tú no eres cualquier hombre. El mensaje que yo te voy a dar tiene que ser parte de ti, para que tú lo lleves al pueblo. El mensaje que yo te voy a dar, el mensaje que te va a tocar transmitir, tú tienes que hacerlo parte tuya. Los predicadores de hoy, los educadores, los maestros, los líderes, tienen que hacer el mensaje de la palabra de Dios suyo. ¿Cómo tú lo haces tuyo? ¿Por qué? Porque tú lo estudias, porque tú lo conoces, porque tú lo vives, tú vives la palabra y tú haces el mensaje de Dios tuyo. Tú lo haces tuyo. Tú haces tuya la palabra. Y antes de tú entregarla, antes de tú enseñarla, antes de tú predicarla, antes de tú entregarla, ya tú la has vivido, ya tú la has experimentado, ya se convierte en una experiencia para ti. Y tú comienzas a dar a entender ese mensaje, tú comienzas a dar a entender esa vivencia que tú lees en la palabra y el trato de Dios porque tú lo has vivido, porque tú lo has experimentado, porque tú lo has gustado, porque tú lo has deseado y eso tú lo has hecho tuyo. Por lo tanto, como lo has hecho tuyo, tú no tienes miedo a proclamarlo. Tú no tienes miedo a pararte firme en lo que dice la palabra y en tu creencia, ¿verdad? En lo que tú crees. Tú no tienes miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y dice, la generación actual promulga leyes, ¿verdad? Establece hasta leyes, costumbres, adoptan modas antagónicas a lo que es la palabra de Dios. Utilizan drogas, utilizan el alcohol, la actividad sexual fuera del matrimonio, el sexo entre personas del mismo sexo, el apoyo al aborto, la homosexualidad, ¿verdad? Promulgan todo esto sobre unas bases científicas. ¿Y cómo defienden esas bases científicas? ¿Y cómo defienden esas plataformas? ¿Y cómo defienden esos argumentos? Al punto de que solo una minoría se levanta a defender lo indefendible, a defender lo que no tiene fundamento. ¿Y cómo pueden ser escuchadas sus voces siendo una minoría? Entre muchas otras cosas. La iglesia tiene que prepararse, la iglesia tiene que levantarse, a enseñar ¿qué? A enseñar cordura. ¿Qué tiene que enseñar la iglesia? Valores. ¿Qué tiene que enseñar la iglesia? Testimonio. ¿Qué tiene que enseñar la iglesia? Evangelio de Cristo, de Jesucristo. ¿Qué tiene que enseñar la iglesia? Palabra de Dios. ¿Qué tiene que enseñar la iglesia? El orden de Dios. Y no somos una minoría, pero actuamos muchas veces como una minoría. Gloria al Señor. La verdad es lo que Dios demanda. Es lo que Dios está establecido, lo que tiene establecido. Dios quiere que actuemos como atalayas, que llevemos la verdad bíblica en tiempos difíciles, sin añadirle, sin quitarle, sin redondear, sin disfrazar. Es la verdad bíblica. ¿Qué nos vamos a enfrentar? Ciertamente con un pueblo rebelde, ciertamente con un pueblo de dura cerviz, con un pueblo, ¿verdad? Que tiene su
su frente, ¿verdad? Como una roca. Hay que levantar nuestra voz. Hay que levantar nuestra voz. Este es el tiempo de nosotros levantar nuestra voz y pararnos firmes en una voz profética. En una voz profética. En una voz que se escuche. ¿Y cómo se va a escuchar? Se va a escuchar con nuestra voz, pero también se va a escuchar con nuestras acciones. También se va a escuchar con nuestras ejecutorias. También se va a escuchar con nuestro testimonio. También se va a escuchar con nuestra predicación. También se va a escuchar cuando nosotros llamemos las cosas que tenemos que llamar como son. Y digamos nuestra opinión a la luz de la palabra. La realidad de los hechos. Eso es lo que nos va a dar a nosotros. No tenemos que temer. No tenemos por qué temer porque Dios está con nosotros. Y la iglesia tiene que levantar su voz. Por eso, en este día yo comencé con el libro de Judas, ¿verdad? Un capítulo un poquito, ¿verdad?, fuerte. Pero la realidad es que en el versículo 3 dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Me recuerdo hace un tiempo atrás que una de nuestros temas en las convenciones era iglesia contiende. Y no es contender de la manera incorrecta, es contender a la luz de la palabra del Señor. Es importante nosotros levantarnos porque ciertamente se ha levantado el gobierno, ciertamente se ha levantado el mismo infierno para querer, ¿verdad?, quebrantar nuestra fe. Pero nosotros tenemos que ¿qué? Tenemos que ser de esos como Ezequiel, de esos que Dios llama y levantan su voz profética. Así que hay que levantar tu voz. Contiende, debería ser, ¿verdad? Contiende a favor de la fe y la verdad del evangelio. Amén. Este es nuestro tiempo, amado, y muchos podrán decir que son tiempos difíciles. Ciertamente son tiempos difíciles. Muchos, ¿verdad?, decimos, y la palabra dice que nos iban a enfrentar a tiempos peligrosos. Estos son tiempos peligrosos. Pero tú y yo somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor que está llamada, ¿verdad?, a levantar su voz. A levantar su voz con conocimiento, a levantar su voz con Espíritu Santo, a levantar su voz con autoridad, a levantar su voz con poder, ¿verdad?, a favor de la fe y de la verdad del evangelio. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria al Señor. Quisiera cantar una alabanza que tiene que ver con esto que hemos estudiado hoy en el capítulo, ¿verdad?, Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3. Es un libro muy precioso. Usted lléveselo de asignación, gloria al Señor, y poquito a poco lo va leyendo, gloria al Señor, para que usted esté consciente, gloria a Jesús, de este maravilloso llamamiento que Dios hace a Ezequiel, gloria al Señor, que Dios hace a Ezequiel para que levante su voz profética en tiempos inciertos con un pueblo, ¿verdad?, que era rebelde, pero que Dios lo hizo a él, ¿verdad?, como diamante fuerte, ¿verdad?, fortaleza, le daba la fortaleza y le decía, yo voy a estar contigo para que tú hables mi palabra, para que tú hables, que tú lleves contigo, que vivas el mensaje y lo puedas transmitir a un pueblo que necesita escuchar la voz de Dios. Porque hoy se necesita que se predique el mensaje del evangelio de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuántas veces me pregunto cómo puede ser posible que haya gente que no sepa del amor que Cristo ofrece? Deben saber que hay motivo de gozo, pues con Jesús vivirán. No hay peores situaciones que vivir sin la esperanza
cesarán nuestras angustias. ¿Cómo callar si Él me ha dado la vida? Deben saber la verdad. Hay esperanza en Jesús. Levantaré mi voz para que el mundo sepa que no hay limitaciones, que su perdón no cesa. Levantaré mi voz, no quiera que haya gente que está necesitando que Dios se haga presente. Muchas veces he callado cuando pude haber hablado. He tenido miedo a veces de lo que diga la gente, pero al callar estoy siendo egoísta. Deben saber de Jesús. ¿Quién diría que en el mundo hay millones que se pierden? Pues son pocos los obreros y ya no son suficientes. Cristo nos llama a seguir su ejemplo. Hay almas para salvar. Levantaremos la voz. Levantaré mi voz para que el mundo sepa que no hay limitaciones, que su perdón no cesa. Levantaré mi voz, doquiera que haya gente que está necesitando que Dios se haga presente. Levantaré mi voz para que el mundo sepa que no hay limitaciones, que su perdón no cesa. Levantaré mi voz, doquiera que haya gente que está necesitando que Dios se haga presente. Aleluya. Así que levanta tu voz. Levanta tu voz. No te dejes amedrentar. No dejes que el enemigo, ¿verdad?, amedrente tu vida, sino levántate firme con la verdad del Evangelio, la palabra del Señor, que Dios va a hacer por nosotros. No hay nada que temer, porque Él va a estar con nosotros y va a respaldar lo que diga su palabra. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad?, y sintonizar. Gloria al Señor. Aleluya. En esta noche damos las gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos da y por poder considerar la palabra del Señor. Así que este es el tiempo de la voz profética de la iglesia, la verdadera voz que se levanta con una experiencia, con un llamado, con una experiencia, con una comisión y con una entrega, ¿verdad?, y una responsabilidad de decirle al mundo la palabra del Señor y el mensaje de salvación. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludamos a todos los hermanos del Coco, gloria al Señor, aleluya. Así que vamos a hacer oración y culminamos en esta noche, gloria al Señor, esta clase bíblica. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa lección que tú nos has podido, ¿verdad?, que hemos podido considerar en esta noche. Tú nos alertas, tú nos motivas, tú nos pones en nuestra vida el deseo, el anhelo, Señor, de hacer tu voluntad, Señor, de levantarnos, ¿verdad?, con voz profética en este tiempo, con esa verdadera voz profética
que no solamente, ¿verdad?, se suscribe a predicar tu palabra, sino que también nuestra vida, nuestros hechos, ¿verdad?, nuestra ejecutoria, nuestro testimonio, Señor, declara que realmente vivimos tu palabra, puede testificar a otros, puede, Señor, lanzar un mensaje a otros, esa voz profética, Jehová, de que todavía existimos personas que hacemos tu voluntad, que anhelamos, Señor amado, anhelamos vivir tu palabra, Jehová, y que nos colocamos frente, que podemos, Señor, enmarcar, que podemos denunciar lo que realmente no está según los parámetros de tu palabra, lo que es pecado, Señor amado, y lo podemos denunciar, Señor amado, porque nosotros amamos ciertamente, Jehová, a la vida, al hombre, pero no podemos, Señor, no podemos aceptar el pecado. Así que te pedimos en esta hora, Jehová, que tú nos ayudes a levantarnos con una voz contundente, con una voz profética, Padre mío. Jehová, que sea escuchada, que sea, Señor, vista a través de otros y que otros puedan recibir tu palabra y que otros lleguen a los pies, Señor, tuyos, Padre mío, a través de nuestra voz profética. Que aunque sea, Señor, una sociedad contumaz, una sociedad rebelde, Padre eterno, Jehová, siempre el mensaje de tu palabra, Señor, Jehová, quede enmarcado en las vidas y que podamos decir, ¿verdad? Como el Señor decía, aunque ellos no reciban la palabra, como Jehová le decía a Ezequiel, aunque ellos no te escuchen, pero se sabrá que había profeta en Israel, gloria al Señor, que también se pueda decir de nosotros, aunque muchos no escucharon, aunque muchos no quisieron recibir la palabra, pero hubo un pueblo, hubo un grupo de gente que se mantuvo firme y levantaron su voz profética con la verdad de la palabra para hablar a generaciones a que volvieran a Jehová. Señor, ayúdanos en esta noche a poder, Señor, cumplir tu palabra, a poder serte fiel, a poder ser embajadores, a poder, Señor, ser, Señor, tus mensajeros, que tengamos primero el mensaje, que vivamos primero el mensaje, Señor, que podamos, aleluya, interiorizar primero el mensaje para después llevarlo a otros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, así que recuerden siempre que somos iglesia, somos familia, somos el Coco. Dios les